Al despertar, mi prometida que siempre me perseguía con sus tonterías, Valeria, de alguna manera se había convertido en la villana malvada de una novela, destinada a enamorarse sin ser correspondida y eventualmente volverse malvada. Las tareas del sistema también cayeron sobre mí, colapso del personaje de la villana. Por favor, ayude a la villana Valeria a completar cada segmento clave de la trama relacionada con los protagonistas principales. Miraba fijamente la pantalla de mi teléfono, donde aún permanecía la conversación de anoche que no habíamos terminado. Valeria había preguntado, ¿sabías que la pasta de cangrejo es en realidad el semen del cangrejo? Yo respondí, ¿en serio? Siempre me ha gustado comer eso. Valeria contestó, por supuesto que es cierto. Yo repliqué, ¿quieres comer cangrejo? Y Valeria respondió, recuerdo que eres cáncer. ¿Esta tonta también podía ser una villana malvada? Bueno, mi mujer era mi responsabilidad. Ya que ella no podía ser la villana malvada, entonces me tocaría a mí hacer este trabajo. La luz tenue de la pantalla del teléfono reflejaba mi rostro aturdido. Esa frase recuerdo que eres cáncer parecía llevar consigo el orgullo característico de Valeria, algo entre presumida y tonta, reproduciéndose infinitamente ante mis ojos. ¿Así era la villana malvada que no podía conseguir amor? Claramente era una especie extraña con un circuito cerebral peculiar. La voz mecánica y fría aún resonaba en mi mente. Punto clave de la trama 1, en una semana, misión del bar donde salen los protagonistas principales. Asegúrese de que Valeria asista puntualmente y, según la trama, muestre un fuerte pero ignorado interés inicial hacia el protagonista masculino Diego. Castigo por falla. Experiencia de descarga eléctrica. Inconscientemente me toqué el brazo y miré nuevamente ese mensaje en el teléfono que emanaba una atmósfera de estupidez pura. Una mezcla de exasperación y heroísmo trágico surgió en mí. Esperar que esta tonta de Valeria interpretara precisamente a una villana seductora y malvada que se enamora del protagonista masculino pero es cruelmente ignorada, era peor que presionarme a mí mismo. Respiré profundo y mis dedos volaron sobre la fría pantalla. ¿Estás en casa? Abre la puerta. La respuesta fue casi instantánea. Esposo, finalmente has recapacitado. Espérame, voy enseguida. Al menos su capacidad de ejecución estaba al máximo. 10 minutos después, estaba parado frente a la puerta del lujoso apartamento de Valeria, que parecía un apartamento modelo. La puerta se abrió casi instantáneamente, y un vapor fresco de recién bañada me golpeó en la cara. Valeria tenía el cabello largo envuelto en una toalla, vestía una bata de terciopelo, y el escote estaba, bueno, muy conscientemente servicial. Esposo, abrió los brazos queriendo saltar hacia mí. Sabía que tú, sin expresión, extendí un dedo, apuntando precisamente a su frente, mientras mi otra mano, rápida como un rayo, antes de que pudiera reaccionar, tiró fuertemente del cinturón suelto de su bata. ¡Ah! Valeria gritó y se apresuró a cubrirse. Muy bien, interrupción física del hechizo. Ignoré su rostro instantáneamente enrojecido y sus movimientos torpes para acomodarse la ropa, y hablé fríamente, Valeria, cabeza arriba, pecho afuera, abdomen contraído. Ella inconscientemente obedeció, parándose derecha como un soldado esperando inspección. La bata aún estaba abierta, creando una escena bastante extraña. Me acerqué un paso, bajé la cabeza para mirar fijamente sus ojos. Expresión, dame una sensación de 3 partes seductora, 3 partes fría, 4 partes indiferente. Valeria se esforzó por abrir mucho los ojos, tratando de transmitir frialdad, pero el resultado se veía más como, esposo, se me metió arena en los ojos. Insatisfecho, continué dirigiendo, comisuras de la boca, levántalas un poco. Quiero esa curva seductora que atrapa a la gente, ¿entiendes? Ella intentó mover las comisuras de su boca, pero el resultado se parecía mucho a un tic nervioso facial, irradiando estupidez. Cerré los ojos. Muy bien, confirmado. Esperar que complete la tarea de villana malvada con actuaciones como esperar que el sistema se descomponga. Entonces mi mirada se dirigió hacia otro personaje clave, el protagonista masculino Diego. Según la trama, en este momento debería estar trabajando en el bar Sendero Perdido, ganándose la vida y atrayendo a varias villanas, incluyendo a la futura heroína destinada, Isabela. En el bar, Diego sostenía perezosamente una guitarra de madera, cantando folk desconocido. Realmente tenía algo del sabor rebelde e indomable del protagonista masculino descrito en la obra original. Su apariencia y temperamento coincidían. Respiré un poco aliviado. Al menos este no se había desviado. Cuando terminó la canción, mientras calculaba cómo encontrar una brecha con Diego, él apareció súbitamente frente a mí, con ojos llenos de afecto. Guapo, la luna está hermosa esta noche.
quiero decir que me gustas. Mi mano sosteniendo el agua con gas tembló violentamente, casi derramándola sobre mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba la rebeldía indomable? ¿La frialdad obstinada? ¿La indiferencia? Inconscientemente retrocedí un paso, mi espalda chocó directamente contra la fría barra. No había escapatoria. El entusiasmo de Diego era como una llama tangible, quemándome y dejándome sin preparación. Espera, señor Fang, parece que no nos conocemos. Ahora nos conocemos. Diego no se sintió incómodo en absoluto, bajó los brazos, sus ojos aún brillando mientras me miraba, terriblemente familiar desde el primer encuentro. Solo llámame Diego. Hermano, ¿qué canción te gusta? Te canto, romántica o rock, o improviso una alabando lo guapo que eres. Incluso trató de poner su brazo sobre mi hombro. Sentí que me estaba ahogando. Una Valeria con circuito cerebral extraño ya era suficiente para mí. Ahora tenía otro protagonista masculino con cambio de estilo repentino, ardiente como el fuego. ¿Hacia dónde se había desviado esta trama? ¿Por qué si los protagonistas no podían completar la trama, yo tenía que recibir el castigo? Realmente no tenía salida. Esperar que Valeria actuara como villana malvada, fallo. Esperar que el protagonista masculino siguiera la trama normal, fallo entre fallas. Al siguiente segundo, una idea audaz y desesperada creció salvajemente en mi cerebro confuso. Ya que ninguno de ustedes sigue el guión, no me culpen por usar superpoderes. Así que usé 100.000 yuanes para comprar la ayuda de Diego para completar la tarea de la trama. Así de simple. Después de escuchar, Diego tenía una expresión de eso es todo, e incluso parecía un poco decepcionado. Solo necesito ser lo suficientemente llamativo después, e ignorar a esa tal Valeria. Correcto, así de simple. Viendo su aspecto confiado, respiré un poco aliviado. Sentía que ser esta villana malvada me estaba agotando mental y físicamente. Finalmente llegó esa noche del destino. Valeria fue muy obediente y apareció puntualmente en el bar. Ahora solo quedaba ver la actuación de Diego. El tiempo pasó minuto a minuto, la atmósfera del bar se volvía cada vez más animada. Justo cuando estaba extremadamente ansioso, un objeto humanoide que brillaba con un lustre metálico frío y duro bajo las luces tenues, con líneas duras y ángulos definidos, caminó pesadamente hacia el escenario. Diego llevaba una armadura completa real que parecía que podría ir a cargar en batalla. Un inspirador sustituto, la villana malvada había gastado 100.000 yuanes con éxito para hacer que el protagonista masculino, en el punto clave cuando la heroína aún no había aparecido, subiera al escenario con armadura medieval y, con una canción de guerrero solitario, hiciera explotar todo el lugar, convirtiéndose en la estrella más brillante y ridícula del bar del año. Y mi tonta prometida, la villana malvada, lo estaba viendo con gran deleite. Aunque la tarea estaba completa, parecía oír la cuerda llamada razón en mi cerebro romperse completamente. El protagonista masculino ya era tan ridículo, ¿podría la heroína ser normal? Justo cuando pensé que la tarea estaba completa y me preparaba para irme con Valeria, el sistema de repente mostró una alerta, se detecta que la heroína se está acercando al protagonista masculino. Se necesita que la villana malvada estimule a la heroína para avanzar la interacción entre los protagonistas principales. La trama finalmente había llegado como tenía que llegar. En el backstage del bar, acababa de encontrar a Valeria cuando la vi sacudiendo el brazo de una chica delgada, hablando sin parar. Esa chica tenía la cabeza baja, las orejas rojas, como una codorniz domesticada, dejando que Valeria la arrastrara fácilmente hacia lo más profundo del backstage. Una sensación ominosa me golpeó directo en la coronilla. ¿No era esta precisamente la heroína Isabela de la obra original, quien más tarde tendría una obsesión explosiva por el protagonista masculino Diego? Correcto, sabía que el personaje de la heroína también estaba completamente arruinado. ¿Dónde estaba la futura presidenta ejecutiva fría como un iceberg? Claramente era una calabaza silenciosa con fobia social. Esposo, llegaste justo a tiempo. Valeria, al verme, sus ojos se iluminaron instantáneamente, como ofreciendo un tesoro, empujó hacia adelante a Isabela, quien estaba roja y deseando enterrarse en una grieta del suelo. Y mira a mi nueva hermana pequeña Isabela, ¿no es talentosa? En mi corazón, 10.000 alpacas corrían, mi boca se contrajo casi hasta tener calambres. Una villana malvada no debería volverse mejor amiga de la heroína. En este momento, Valeria aún explicaba entusiastamente, ella realmente amaba la armadura del señor Fang en el escenario, así que la traje al backstage. Mis ojos se oscurecieron.
¿Era posible que a quien le gustara no fuera la armadura, sino Diego? Justo cuando me preparaba para guiar a Valeria al estado correcto para completar esa maldita tarea de estimular a la heroína, la puerta del backstage fue empujada abierta con un sonido. La atmósfera se congeló instantáneamente. Por un lado estaba la estatua metálica silenciosa Diego, por el otro la calabaza silenciosa con fobia social que intentaba encogerse hasta volverse un átomo, Isabela. Además de una Valeria completamente ajena a la situación que solo tenía curiosidad por la armadura, y yo, mental y físicamente exhausto, que solo quería terminar rápido. Justo cuando el silencio sofocante casi aplastaba a todos, Valeria, con su peculiar circuito cerebral, mirando la extraña confrontación entre las dos personas frente a ella, de repente tuvo una epifanía. Le dio una palmada en el hombro a Isabela. Pequeña Isa, tu reacción no será que te has enamorado del señor Fang, ¿verdad? ¡Boom! El rostro de Isabela se enrojeció visiblemente a una velocidad vertiginosa, desde las orejas hasta la base del cuello. Al ver esto, Valeria se emocionó aún más. Como si hubiera encontrado a un alma gemela, tomó del brazo a Isabela y comenzó a transmitir su experiencia con gran animación. Si te gusta, persíguelo con valentía. ¿Qué tiene de vergonzoso? Cuando yo perseguía a mi esposo, me lanzó una mirada coqueta, fui persistente e implacable. Le enviaba mensajes todos los días, investigaba varios temas para atraer su atención. Y mira, ahora somos pareja. Se irguió con el pecho hinchado, con una expresión de, elogíenme. Viendo la expresión incómoda de Isabela, solo quería detenerla inmediatamente. Basta, Valeria. Isabela no es tu juguete. Dean. Se detecta que los personajes clave Isabela y Diego tienen ritmo cardíaco acelerado, adrenalina disparada, emociones fluctuando violentamente. Cumple con los requisitos del punto de trama de la villana malvada estimulando a la heroína para avanzar sentimientos. Tarea casi completada. El frío sonido del sistema resonó en mi mente, llevando consigo un extraño alivio. Lo logró. Realmente esta tonta lo completó por casualidad. Casi lloré de alegría. Bajo las luces del escenario, el rostro hermoso de Diego escondido entre las grietas de la armadura también se tiñó rápidamente de un rubor tenue. Las teorías extrañas y el gusto directo de Valeria obviamente lo abrumaron también. Instintivamente quería darse la vuelta y huir de este campo de batalla incómodo y ambiguo. Justo en el momento en que se giraba, Isabela, que había estado silenciosa todo el tiempo, no sé de dónde sacó el valor, extendió súbitamente la mano y agarró una pequeña placa protectora metálica que sobresalía del brazo de la armadura de Diego. Diego, desprevenido por este tirón, perdió el equilibrio y cayó directamente hacia adelante. Después de un sonido sordo, el mundo se quedó en silencio. Isabela ni siquiera gimió. En el momento en que la armadura tocó su pecho, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó limpia y eficientemente. Dean. Punto clave de trama 1, misión del bar. Tarea de la villana malvada estimulando a la heroína, completada debido a fuerza mayor. Castigo de descarga eléctrica cancelado. Miré sin expresión el desastre frente a mí, el protagonista masculino atrapado por la pesada armadura e incapaz de moverse, la heroína inconsciente en el suelo después de ser aplastada por él, y al lado mi tonta prometida villana malvada con una expresión de, esto no tiene nada que ver conmigo. Muy bien, la tarea estaba completa, de una manera extremadamente brutal, extremadamente ridícula y absolutamente irreproducible. Cansado, me limpié la cara y saqué mi teléfono. Sentía que mi carrera como villana malvada, desde el comienzo, estaba llena de absurdos. Hola, 911. Sí, en el backstage del bar Sendero Perdido. 2 personas, una fue noqueada por una armadura, la otra está atrapada por la armadura. En la profundidad de la noche, en el hospital, la sala de emergencias estaba impregnada de desinfectante y una atmósfera indescriptiblemente absurda. Valeria estaba parada entre 2 camas de hospital, mirando a izquierda y derecha, finalmente dirigiendo su mirada hacia mí, quien me sostenía la frente con una expresión de completa desesperación, con ojos claros e inocentes. Esposo, ¿están bien? Ya dije que la pequeña Isa era demasiado frágil. Respiré profundo, reprimiendo el impulso de meter su cabeza en un balde de desinfectante. Cállate. Fui directo al grano. En ese momento, una enfermera entró con facturas de pago y reportes médicos, familiares de Diego, familiares de Isabela. Por favor vayan a completar los procedimientos de hospitalización y paguen por adelantado. Diego inmediatamente bajó la cabeza, su voz apenas audible como un mosquito. Yo no soy local, el dinero podría. Isabela aún estaba inconsciente, naturalmente incapaz de responder.
Las palabras de Diego me hicieron reaccionar instantáneamente. ¿Cómo había olvidado que ambos eran niños pobres que crecieron solos? Suspiré resignado, soy su hermano mayor, yo me encargo. La atmósfera se volvió algo tensa. Diego me miró furtivamente, luego rápidamente desvió la mirada, mirando a todos lados. Hermano, lo siento, y gracias por el dinero. Definitivamente te devolveré los 100.000 yuanes más los gastos médicos. Lo recordaré todo. Viendo su apariencia avergonzada pero seria, el resentimiento en mi corazón inexplicablemente se desvaneció un poco. Olvídalo, ¿qué sentido tenía discutir con un niño ridículo? Está bien, primero recupérate. Mi tono se suavizó. Considera este dinero como tu tarifa de actuación y compensación por daños mentales. Después de todo, vestirse así para cantar realmente requiere una fuerte resistencia psicológica. Los ojos de Diego se iluminaron instantáneamente, luego miró preocupado hacia Isabela. ¿Ella está bien? Todo es mi culpa. En ese momento, Isabela, que había estado durmiendo en la cama del hospital, frunció el ceño dolorosamente, como si estuviera atrapada en una pesadilla terrible. Este niño probablemente tenía un trauma psicológico más grande que el Océano Pacífico. Dean. Se detecta que los personajes clave Isabela y Diego han desarrollado un fuerte vínculo debido al evento accidental, vínculo emocional formado inicialmente. Advertencia. La velocidad de calentamiento emocional se desvía seriamente de la configuración de trama original. Favor de que la villana malvada preste atención. Nueva tarea publicada. Punto clave 2. Dentro de una semana, prevenir que los sentimientos de los protagonistas principales se calienten más, ayudar a la villana a ganar la confianza del protagonista masculino, crear malentendidos en la heroína. Mirando las palabras en la pantalla virtual, sentí mis sienes palpitar. Demasiado difícil. Ser esta villana malvada quemaba más el cerebro que cuando tomé el examen de ingreso a la universidad. Respiré profundo y dirigí mi mirada hacia Valeria, quien estaba buscando en su teléfono qué comer para el cerebro después de ser noqueado por una armadura. Esposo, mira esta sopa de tortuga. Deja de mirar. La interrumpí. Te doy una tarea. Valeria inmediatamente dejó el teléfono, sus ojos brillando mientras me miraba. Diego no tiene familiares aquí, es muy lamentable. Traté de dirigir el tema hacia la confianza. Como la veterana que indirectamente causó su hospitalización, ve a cuidarlo, muestra tu gentileza y confiabilidad. ¿Puedes hacerlo? Ella parpadeó y aceptó inmediatamente. Viendo su figura marchando valerosamente hacia la habitación de Diego, de repente tuve una sensación muy ominosa. Mi presentimiento pronto se hizo realidad. La forma de cuidar de Valeria era bastante única. No sé de dónde sacó un manual de conversación y comenzó a bombardear a Diego con información. El teléfono de Diego sonaba de vez en cuando. Valeria tomó la iniciativa. Una persona afuera debe ser fuerte, pero no te preocupes, de ahora en adelante me tienes. Si tienes problemas, menciona mi nombre. Diego respondió, hermana Jan, tu nombre parece no ser muy útil. La última vez en el bar alguien dijo que eras presumida. Valeria envió, es que no saben apreciar. Por cierto, ¿qué deportes te gustan? Creo que tienes muy buena condición física cantando, guerrero solitario, con esa armadura. ¿Quieres correr un maratón cuando tengas tiempo? Diego respondió, hermana, esa armadura era utilería muy delgada, y solo lo hice por dinero. Y así sucesivamente. También estaban, hermana Jan, ¿de pequeño nunca tuviste fiebre alta por mojarte bajo la lluvia? Estos años has trabajado duro. Viendo las respuestas de Diego llenas de confusión y vergüenza, me sostuve la frente sin fuerzas. No, él está muy normal. Pero Diego obviamente tenía algo de mala suerte. Justo en ese momento, sonó el sistema. DIN. Se detecta que la villana Valeria ha ganado la confianza del protagonista masculino durante este proceso. Tarea medio completada. Bueno, confiar en cualquier cosa también cuenta como confianza. Mientras tanto, la situación de Isabela era aún más extraña. Justo cuando Isabela comenzaba a desarrollar una atención indescriptible hacia Diego, pero no se atrevía a acercarse debido a su fobia social y alguna intuición vaga. Dos piezas clave de evidencia como misiles precisos destruyeron completamente su cognición ya tambaleante. En cierta ocasión, Diego olvidó cerrar su teléfono, y la página se quedó en uno de sus álbumes públicos. Isabela inconscientemente echó un vistazo. Era una foto espontánea de Diego después de una actuación de banda underground hace unos meses, pero la mirada de Isabela se fijó mortalmente en la parte inferior de su cintura, en el área de la entrepierna de esos jeans ligeramente holgados, donde no sé qué había manchado, había una pequeña mancha roja. ¡Boom! Isabela sintió que su cerebro se quedó completamente en blanco, la sangre corrió instantáneamente a su cabeza, sus tímpanos zumbaban.
Un pensamiento que nunca había considerado y que no se atrevía a profundizar creció salvajemente como una enredadera venenosa. Resulta que él realmente trató desesperadamente de sacudirse esta idea absurda y aterradora, pero el impacto visual de esa foto era demasiado fuerte, grabándose como una marca en su mente. Más coincidencialmente, unos días después mientras caminaba por el jardín del hospital, Isabela presenció una escena que la convenció completamente. Diego de repente se cubrió el estómago, su rostro pálido, con expresión dolorosa corriendo hacia el área de baños públicos. Isabela inconscientemente quería seguirlo preocupada, pero vio que Valeria también lo siguió rápidamente, haciéndole señas de que no pasaba nada. Entonces Isabela vio la escena que hizo temblar sus pupilas. Diego realmente se metió al baño de mujeres. Y Valeria, esa presumida rica tonta, no parecía sorprendida en absoluto. Isabela se petrificó completamente, parada en su lugar con manos y pies fríos, solo una voz gritando salvajemente en su cabeza: confirmado, realmente confirmado. Entró al baño de mujeres. Valeria también estaba ahí. Ella realmente es mujer. Todo no era un malentendido. La verdad era que Diego había comido algo malo, su estómago realmente no podía aguantar, y simplemente no vio si era baño de hombres o mujeres antes de entrar corriendo a resolver su urgencia. Antes de entrar, nervioso, le suplicó a Valeria, la única presente: hermana Jan, sálvame. Recuerda ayudarme a hacer guardia. Así que esta coincidencia extrañamente perfecta se convirtió en evidencia irrefutable ante los ojos de Isabela. Desde ese día, la forma en que Isabela miraba a Diego cambió completamente. Sus ojos estaban llenos de lucha tras el colapso de su visión del mundo, miedo, y una especie de desesperación al verse forzada a enfrentar un gran secreto. Esa tonta rica presumida ni siquiera se sorprendió. Isabela se petrificó completamente, parada en su lugar con manos y pies fríos, solo una voz gritando salvajemente en su cabeza: confirmado, realmente confirmado. Entró al baño de mujeres. Valeria también estaba ahí. Ella realmente es mujer. Todo no era un malentendido. Solo Dios sabe que la verdad era que Diego había comido algo malo, su estómago realmente no podía aguantar más, y simplemente no vio si era baño de hombres o mujeres antes de entrar corriendo a resolver su urgencia. Antes de entrar, nervioso, le suplicó a Valeria, la única presente: hermana Jan, sálvame. Recuerda ayudarme a hacer guardia. Así que esta coincidencia extrañamente perfecta se convirtió en evidencia irrefutable ante los ojos de Isabela. Desde ese día, la forma en que Isabela miraba a Diego cambió completamente. Sus ojos estaban llenos de lucha tras el colapso de su visión del mundo, miedo, y una especie de desesperación al verse forzada a enfrentar un gran secreto. En los siguientes días, Isabela se sumergió completamente en una lucha filosófica consigo misma. Comenzó a evitar todo contacto con Diego, pero lo miraba furtivamente con expresiones que alternaban entre dolor, confusión, y a veces con una determinación como de cortarse el brazo de un guerrero. Hasta que un día, inusualmente me detuvo. Su expresión era seria, pero sus orejas estaban rojas como la sangre, sus ojos esquivos pero firmes, como si hubiera tomado alguna decisión que iba contra las tradiciones ancestrales. Hermano, su voz estaba ronca: he estado pensando mucho tiempo. Mi corazón se puso en alerta máxima, pero mantuve una expresión tranquila. ¿Pensando en qué? Como si fuera difícil de expresar, respiró profundo y preguntó como si se jugara todo. Si una persona descubre que siente algo que no debería hacia alguien especial, pero esa persona parece estar más interesada en otra mujer. Instantáneamente lo entendí todo. Así que era eso. Isabela finalmente había despertado. Finalmente se había dado cuenta de que se había enamorado de Diego, pero al ver que Diego siempre hablaba con esa tonta de Valeria, se había puesto celosa y temía que Diego se enamorara de Valeria. Perfecto. Esta era una oportunidad celestial. Podía crear malentendidos y ayudar a Valeria a ganar presencia al mismo tiempo. Inmediatamente adopté una expresión de total comprensión, con un tono absolutamente seguro: entiendo lo que quieres decir. Le di palmaditas en el hombro, con tono alentador: si te gusta a alguien, no dudes. Es normal tener competencia, pero debes confiar en ti misma. Ve tras él con valentía. Hermano te apoya. Viendo la figura de Isabela alejándose, asentí satisfecho, sintiendo que mi consejo había sido una obra maestra, matando 2 pájaros de un tiro. El cumplimiento de la tarea estaba al alcance. Sin embargo, pronto no pude seguir sonriendo. Después de que Isabela entendió, su comportamiento comenzó a galopar en una dirección que no podía comprender.
Comenzó a intentar acercarse a Diego, pero de maneras extremadamente extrañas. Por ejemplo, le daba cosméticos a Diego, o pequeñas joyas. Tartamudeaba mientras discutía temas femeninos con Diego, dejándolo con cara ¿de qué diablos estás hablando? Incluso una vez, sonrojándose, le dio a Diego un perfume femenino, con la razón de que creo que esta fragancia va bien con tu aura. Diego estaba completamente confundido por esta persecución repentina y de estilo peculiar, pero viendo que Isabela por fin había dejado de evitarlo, confusamente lo aceptó. Esta interacción de hablar sin entenderse mutuamente inexplicablemente se volvió más frecuente. Viendo la barra de progreso de prevenir el calentamiento de sentimientos en las notificaciones del sistema retroceder lentamente, casi me desplomo, pero no esperaba que el momento de la revelación llegara tan repentinamente y que la escena fuera tan caótica. Ese día Diego estaba recostado junto a la ventana del hospital viendo una película, sosteniendo un vaso de jugo de granada. Se le resbaló la mano y accidentalmente derramó la mayor parte sobre sus pantalones, justo en esa posición perfecta. Estaba ocupado buscando servilletas para limpiar. Esta escena fue presenciada exactamente por Isabela, quien entraba a entregar fruta. Al ver la manera frenética de Diego y la mancha rojo oscuro en su entrepierna, un diagnóstico razonable y desgarrador surgió instantáneamente en su mente: periodo menstrual. Definitivamente es el periodo menstrual. ¿Qué te pasa? ¿Te duele mucho ahí? Isabela se lanzó como una flecha, su tono extremadamente ansioso, pero también particularmente incómodo por mencionar esa parte indecible, señalando debajo de su abdomen, sus ojos llenos de comprensión de tu dolor y simpatía. Diego, que tenía fobia a los gérmenes, solo quería que se fuera rápido, pero Isabela tomó esto como confirmación y dolor insoportable. Inmediatamente mostró una capacidad de acción asombrosa pero completamente mal dirigida. No tengas miedo, aguanta, llamo al médico inmediatamente. Hay un especialista en ginecología, justo hoy está en consulta en el hospital. Mientras hablaba, rápidamente presionó el timbre de llamada junto a la cama y gritó directamente al micrófono: la habitación 706 necesita urgentemente un ginecólogo. La paciente tiene dolor menstrual anormal. Rápido. No. Diego quería detenerla, pero el desastre frente a él hizo que Diego se rindiera. Casi simultáneamente, Isabela sacó su teléfono y rápidamente envió un mensaje de voz a Valeria, quien estaba paseando cerca: hermana Jan, ven rápido. Diego tuvo una recaída severa, necesita ayuda, tú tienes más experiencia, ven rápido. Al escuchar esto, Valeria inmediatamente se emocionó, pensando que era algo de vida o muerte, y corrió a toda velocidad. Así que unos minutos después, en la habitación 706 apareció una escena extremadamente extraña: Diego rechazando tratamiento, Isabela con tono pesaroso: doctor, él debería estar en su periodo menstrual, pero le duele mucho, por favor examínelo rápido. Valeria, aunque no entendía por qué un periodo menstrual causaba tanto alboroto, porque Valeria era el tipo de chica que podía comer helados felizmente durante su periodo, también se sumó al coro. Justo cuando la mano del viejo especialista estaba a punto de tocar los pantalones del hospital de Diego, la enorme humillación y esta escena absurda al extremo finalmente colapsaron los nervios de Diego. ¿Examinar qué? Solo derramé jugo. Señaló el vaso de jugo de granada que quedaba al lado con solo un poco. Y soy hombre. ¿Cómo puede un hombre tener periodo menstrual? Valeria rápidamente fue a detener la mano del doctor que quería bajarle los pantalones. Su voz retumbó ensordecedoramente, resonando por toda la habitación, incluso se podía escuchar claramente desde el pasillo. El tiempo pareció detenerse. Isabela miró súbitamente a Diego, sus ojos llenos de completo colapso e incredulidad, su voz quebrada: ¿eres hombre? Esta pregunta, como la última gota que derramó el vaso, encendió completamente la furia de Diego. Instantáneamente entendió todas sus evasiones anteriores, todas las miradas extrañas, toda la inexplicable. Este bastardo realmente había pensado todo el tiempo que era mujer. Entonces toda esa persecución extraña durante este tiempo. ¿Qué más esperabas, ciega? Tampoco actué de manera afeminada. También mostró su nuez de Adán. Mira, ¿qué es esto? Diego temblaba de rabia por todo el cuerpo. Isabela tenía el rostro pálido y aturdido. Dean. Se detecta que el personaje clave Isabela ha experimentado fuertes fluctuaciones emocionales debido a un gran trastorno cognitivo, malentendido con Diego completado. Tarea terminada. Sonó la notificación del sistema, pero no me sentí feliz en absoluto. Cuando llegué después de escuchar la noticia, solo vi el desastre en la habitación, el ginecólogo saliendo avergonzado, Valeria consolando inocentemente a Isabela que parecía haber perdido el alma. El malentendido se había resuelto,
pero el costo de completar esta tarea podría ser el trauma psicológico de la heroína para el resto de su vida. Justo en ese momento, sonó la notificación del sistema. DIN. Tarea final publicada. Punto clave 3. Asistir a la villana Valeria en intervenir en los sentimientos de los protagonistas principales, estimular a la heroína Isabela a través de la competencia. Finalmente lograr que los protagonistas principales se confiesen y establezcan una relación amorosa. Una desesperación sin precedentes me envolvió. La dificultad de esta tarea era simplemente nivel infernal. Mi mirada se posó en Valeria. Un plan loco gradualmente tomó forma. Ya que el camino normal no funcionaba, usaría el método de Valeria para convertir esta batalla por el amor en una obra de arte conductual que nadie podría entender. Valeria, la aparté a un lado, mi expresión más seria que nunca. Escucha, ahora hay una tarea muy ardua para ti. Al escuchar tarea ardua, inmediatamente enderezó la espalda, sus ojos brillando con ansias de intentarlo. Esposo, mira lo difícil que lo tiene Diego solo. Planeo adoptarlo como hermano menor para cuidarlo más en el futuro. Los ojos de Valeria se iluminaron, mostrando gran acuerdo con mis palabras. Asentí y comencé a persuadir pacientemente, así que, por amor a la casa y su cuervo, también debes ser buena con él, cuidarlo más, ayudarme a entender más sus pensamientos y necesidades. Además, esa calabaza silenciosa de Isabela gusta de Diego pero no se atreve a decirlo. Necesitamos estimularla un poco, darle una sensación de crisis. Si se pone ansiosa, tal vez se confiese. Esto se llama el efecto bagre. Valeria digirió esto por un largo rato, finalmente entendiendo con una palmada en el muslo. Entiendo. Es hacer que yo sea ese bagre que enturbia el agua. Esposo, eres muy inteligente. Viendo su figura marchando valerosamente, respiré un poco aliviado. Aunque el método había dado un rodeo, al menos había logrado el objetivo, ¿verdad? Sin embargo, subestimé la forma de cuidar de Valeria, así como la reacción química cuando dos ridículos se juntan. Valeria comenzó a buscar frecuentemente a Diego para intercambiar. Al principio solo eran preguntas normales por WeChat como hermanito, ¿estás feliz hoy? O la pequeña Isa te ha causado problemas, pero pronto el estilo cambió drásticamente. Los dos comenzaron a susurrar a escondidas de mí. En cuanto me veían acercarme, inmediatamente se callaban y mostraban esas sonrisas tontas de tenemos un pequeño secreto. Valeria incluso se sonrojaba. Confiaba mucho en Valeria. Esta tonta solo tenía cables sueltos. Algo tan sofisticado como una aventura amorosa estaba fuera de su alcance. Pero creía más en que la energía de dos ridículos juntos era infinita. Si no causaban algo espectacular al estar juntos, entonces el sol saldría por el oeste. Efectivamente, mi presentimiento se hizo realidad la tarde del tercer día. Justo cuando estaba sutilmente inculcando a Isabela la idea de que cuando una mujer persigue a un hombre, es fácil, de repente sonó el teléfono. Valeria y Diego habían volado la fosa séptica del complejo residencial. La llamada era de la estación de policía, con un tono muy resignado. ¿Son familiares de Valeria y Diego? Se me oscureció la vista y casi me desmayé en el acto. Al llegar a la estación de policía, la escena que vi hizo que mi presión arterial se disparara directamente. Valeria y Diego estaban sentados lado a lado en un banco largo, ambos con confeti de colores sospechosos en la cabeza y manchas marrones sospechosas, con rastros de emoción que no se habían desvanecido y un poco de miedo residual en sus rostros. El aire estaba impregnado de un olor indescriptible. A su lado estaba una tía de la comunidad con cara de furia y varios policías con expresiones indescriptibles. El curso de los eventos era tan absurdo que quería abrir sus cabezas para ver si estaban llenas de porquería. Para expresar el cuidado de una hermana mayor comprensiva, Valeria había decidido darle una sorpresa a Diego. No sé cómo convenció a Diego de participar también. Los dos no sé de dónde sacaron un montón de fuegos artificiales de celebración. Querían hacer una ceremonia de bienvenida a la recuperación de Diego detrás del edificio del complejo donde vivía Diego, pero accidentalmente encendieron la fosa séptica. Los vecinos del primer al cuarto piso y los autos de los alrededores fueron todos víctimas. Mientras me disculpaba con la tía de la comunidad y los policías, completé los trámites para sacar a estos dos tesoros vivientes. Nunca me había sentido tan avergonzado en mi vida. Esposo, solo queríamos celebrar por el hermanito Diego, intentó explicar Valeria, pero mi mirada asesina la hizo tragarse las palabras. Diego también colgó la cabeza. Hermano Ann, lo siento, causamos problemas otra vez. Agité la mano exhausto mentalmente, sin querer decir ni una palabra más. Sin embargo, cuando salíamos de la estación de policía, nadie notó que en las sombras de la esquina de la calle, Isabela estaba parada allí.
Originalmente había reunido el mayor valor de su vida para venir a buscar a Diego, disculparse formalmente por el malentendido anterior y planear confesarle sus sentimientos. En ese momento vio que yo salía con los dos. La atmósfera inexplicablemente armoniosa de Valeria y Diego después de causar problemas juntos, incluso con un sentido de vida y muerte compartida, se clavó en su corazón como una espina venenosa. ¿Así que realmente se habían vuelto tan cercanos? Él incluso podía llegar a este punto por Valeria, acompañándola en travesuras, yendo juntos a la estación de policía. Una emoción mezclada de extrema inferioridad y desesperación instantáneamente envolvió a Isabela. Sus palabras preparadas y valor se desvanecieron en un instante, sus ojos se oscurecieron gradualmente, y el aura alrededor de su cuerpo se volvió sombría y obsesiva. Advertencia: se detecta valor emocional anormal en la heroína Isabela, riesgo de volverse malvada aumentando rápidamente. Por favor, anfitrión, manéjelo inmediatamente. La alarma aguda del sistema sonó. Mi corazón se estremeció, pensando que esto era malo. Este malentendido era enorme. Justo cuando iba a acercarme a explicar, Valeria fue más rápida que yo. Vio a Isabela en la esquina. Aunque no entendía por qué su cara se veía tan mal, habitualmente levantó su sonrisa tonta, agitó la mano y gritó fuertemente: «Pequeña Isa, ¿qué haces aquí?» «No hay problema, no hay problema. Todo fue un malentendido. Los tíos policías nos regañaron y nos soltaron». Estas palabras, para Isabela, que estaba sensible, desconfiada y al borde de volverse malvada, sonaron como alardeo y provocación descarados. «Mira, causamos problemas juntos y no pasó nada. ¿Qué relación tan sólida tenemos? ¿Qué te metes tú, extraña?» Los puños de Isabela se cerraron súbitamente, su mirada sombría barrió a Valeria y Diego, y se fue corriendo sin mirar atrás. Justo cuando pensaba desesperadamente en cómo salvar esta trama completamente arruinada, Valeria de repente se puso tímida, sacó de su bolsillo un sobre que parecía cuidadosamente preparado, incluso un poco arrugado, y me lo metió en la mano. «Esposo, esto es para ti». Su voz era pequeña como la de un mosquito, sus ojos errantes, sin rastro de su anterior tontería, solo quedaba tensión pura e inocente. Al siguiente segundo vi que Valeria le envió un mensaje a Isabela: «Por favor, asiste sin falta. Es sobre Diego». Mi corazón se puso en alerta máxima. ¿Qué diablos quería hacer esta tonta? Con sentimientos inquietos, fui según la dirección y hora al lugar designado. Entonces vi una escena que me dejó boquiabierto. Valeria llevaba un vestido blanco de cola de sirena, sostenía flores, había una pequeña caja visible en el ramo, parada en el centro de un corazón hecho de pétalos, nerviosa con movimientos torpes. Diego estaba al lado sosteniendo un pequeño control remoto, guiñándome los ojos emocionado. «Esposo, estuvimos prometidos desde pequeños. Todos dicen que nuestro es un matrimonio arreglado, sin proceso de enamoramiento, pero creo que todo lo que otros tienen, mi esposo también debe tenerlo. Así que esto es lo que preparé en secreto». Viendo su apariencia sincera pero tonta, viendo a Diego asintiendo desesperadamente al lado asistiendo, viendo esta escena obviamente ridícula pero que claramente había tomado mucho esfuerzo. Esta tonta. Resulta que estos días de misterio había estado tramando esto con Diego. Causar problemas, ir a la estación de policía, también había sido para probar algún accesorio sorpresa. Estaba entre divertido y molesto. Tomé la pequeña caja, me arrodillé en una rodilla. «¿Entonces estás dispuesta a casarte oficialmente conmigo?» Valeria casi saltó de alegría, se lanzó a mis brazos con ojos rojos. «Acepto». La atmósfera era perfecta, dulzura al máximo. Entonces, por supuesto, Valeria nunca decepciona. Saltó de mis brazos y chasqueó los dedos. Entonces no sé de qué esquina, de repente apareció alguien vestido como un mensajero, le entregó un ramo gigante de rosas rojas exuberantes, luego se lo pasó a Diego al lado, señalando a Isabela, quien no sé cuándo había llegado y estaba parada allí, viendo esta escena con expresión compleja y sombría. Valeria le dio palmaditas en el hombro a Diego. «¿Qué esperas? Ve. Isabela es una buena chica, ve ya». Diego sostuvo esas flores, viendo a Valeria frente a él con cara de «solo puedo ayudarte hasta aquí», luego miró a Isabela al lado, quien se sonrojó instantáneamente por ser señalada repentinamente. Inconscientemente adoptó una postura orgullosa, giró la cabeza pero secretamente lo miró de reojo. Todos los malentendidos, la extrema melancolía, parecían ser destrozados en este momento por este ramo de rosas forzadamente entregado y la asistencia absurda pero sincera de Valeria. Una valentía inexplicable, o más bien un impulso infectado por esta atmósfera ridícula, surgió súbitamente en su corazón. Dejemos que los pequeños malentendidos del pasado con Isabela queden atrás. Se detuvo, levantó las flores en su mano. Estas flores, aunque llegaron de manera extraña,
pero soy sincero, ¿puedes ser mi novia? Isabela se puso aún más roja, hizo un HMPH, deliberadamente no lo miró, pero las comisuras de su boca no podían evitar curvarse hacia arriba. ¿Quién quiere ser tu novia, tonto? Diego se puso ansioso, inconscientemente quiso tomar su mano. Soy serio. Está bien, acepto a regañadientes, qué tonto. Isabela arrebató las flores de una vez, las abrazó, su rostro mostraba alegría que no podía ocultar. Din. Tarea completada. Confesión del protagonista masculino exitosa. Protagonistas principales establecen relación amorosa. Grado de corrección de trama enormemente mejorado. Distribuyendo recompensas. El sonido de notificación del sistema en este momento sonaba como música celestial. Miré a estas dos parejas de estilos diferentes pero inexplicablemente armoniosas frente a mí, miré al protagonista masculino y femenino que finalmente habían despertado. Luego miré a mi lado a esa prometida tonta que estaba orgullosa por el éxito de su asistencia, como si hubiera hecho algo extraordinario. Esta tonta, tal vez no entendía el sistema, no entendía las tareas, pero me entendía a mí. Con toda su confianza y amor torpe me acompañó, incluso sutilmente me guió, para completar juntos todo este absurdo. Aunque ser esta villana malvada había sido un proceso tortuoso y extraño que hizo subir la presión arterial, el resultado no parecía tan malo. Al menos mi Valeria, con su manera única, había logrado que todos obtuvieran un final feliz. Solo espero que la próxima vez pueda usar métodos un poco más normales para expresar su bondad.